Gracias al Señor podemos decir ahora en este momento que hasta aquí nos ha ayudado y que su misericordia nos sostiene cada día. Hoy podemos hablar de sus maravillas, de cómo Él actúa, y eso, saberlo, nos refresca, nos ayuda, nos sostiene, porque Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Queremos empezar este tiempo, este programa, donde vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver lo que Dios nos dice, y queremos hacerlo reconociendo quién es Dios. Regresamos de inmediato. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Lo que continuamente vemos y oímos cada día es que los matrimonios son más frágiles, se rompen con más facilidad y que las familias se dividen continuamente. El dolor, el sufrimiento, la división, la discordia han sustituido al amor, a la armonía, a la paz que la familia, que la experiencia familiar debe traer a cada uno de sus miembros. Y nos tenemos que preguntar, ¿ese fue el plan de Dios? ¿Fue así que Dios quiso que la familia existiera? ¿Fue así que Dios planeó que hubiera tanto sufrimiento dentro del hogar? Por supuesto que no, la palabra de Dios nos enseña que no. Sin embargo, esta es una muestra continua, estamos continuamente mirando este fenómeno. Y nos debemos preguntar cuáles son sus raíces. En el día de hoy, quiero traer los resultados de un estudio que hizo un profesor de sociología de la Universidad de Virginia. Este hombre se llama Bradford Wilford. Y él se inquietó por lo siguiente. Él estaba viendo que cada vez los matrimonios están sufriendo. Él vio la facilidad, y esto fue lo que le llamó la atención, de cómo el esposo, el padre, se desprende de la familia, se olvida de los hijos, rompe todo vínculo emocional con ellos, no hay presencia paterna, y esto empezó a inquietarle. Y se dio cuenta que a partir de los años 60, la década del 60 del siglo pasado, siglo XX, esto fue como un volcán en erupción. Se dio cuenta que a partir de ahí las cosas fueron empeorando. Y es que en ese tiempo el mundo realmente dio un giro, hubo un vuelco en lo que había sido los principios, las normas, el comportamiento que hombre y mujer tienen como esposos tienen dentro de su matrimonio, y como también a raíz de eso la facilidad con que los matrimonios se rompieron, empezó el divorcio, ascendió de una forma fenomenal el divorcio, se incrementó también el aislamiento entre padres e hijos, creció el aborto, creció la droga, todos esos fenómenos dieron lugar a esta situación. Este hombre se inquieta y empieza a investigar, y es él el que, contando la historia de por qué empieza este estudio, dice que veía como los hombres, especialmente en América, rompían con su relación y parecían olvidarse de su responsabilidad y de la necesidad de estar presentes como esposos y como padres dentro de su familia. Se olvidó la influencia que tenían. Y él empezó a decir, ¿habrá alguna relación entre que las personas, los hombres, busquen a Dios o tengan algún vínculo espiritual y su presencia dentro del matrimonio? La pregunta fue, ¿existe alguna relación, decía él, entre los hombres que buscan a Dios y el trato que dan a sus esposas e hijos?
¿habrá alguna forma de mostrar que pudiera existir una relación y pudiéramos poner a la luz, traer evidencias de que eso es real, de que existe esa relación? Y así empezó este experimento. Y los resultados son altamente significativos. Y de esos resultados queremos hablar por varias razones que diré al final o mientras estemos terminando este estudio. En primer lugar, después que las pruebas se hicieron, este hombre apunta que existe una relación muy fuerte entre el hombre que busca a Dios y su comportamiento dentro del matrimonio. La primera cosa dice que el 70% de los esposos que asisten a la iglesia regularmente afirman, y esto es textualmente, afirman ser muy felices en sus matrimonios comparados con el 59% de los que nunca asisten. Si usted mira las cantidades, el 70% que asiste y está comprometido con Dios, no es que asiste a la iglesia, es que está comprometido con Dios, tiene una relación personal con Dios, el 70% de esa población, comparado con el 50% de los otros, dicen ser personas felices en su relación. En segundo lugar, él dice que según este estudio, las parejas que asisten regularmente, se congregan regularmente en sus diferentes congregaciones, eran 35% menos probables a que el divorcio los afectara, a que hubiera un rompimiento en la relación. Este hombre está diciendo que los aportes que trajo el estudio daban como evidencia que un 30% de los varones, de los padres, de los esposos, que regularmente asistían, se alimentaban espiritualmente, se exponían a la palabra de Dios, iban a recibir y a darle a Dios su amor. Esas familias tenían más probabilidades, un 30% más de probabilidades de no tener divorcios, en no haber rompimiento. En tercer lugar, dice él, que el estudio arrojó que los hombres que asisten a la iglesia, que son cristianos verdaderos, se habló de los cristianos, tienen más probabilidades de concebir hijos dentro del matrimonio. Eso tiene que ver con fidelidad, serle fieles a sus esposas, porque siendo fieles a Dios, evidentemente las consecuencias son que tendrá esa persona una necesidad de ser fiel a aquel o aquella a quien ama. Esto quiere decir que los hombres que permanecen fieles a Dios, que aman a Dios, son los hombres que van a mantener una coherencia entre su vida espiritual, su relación con Dios y la relación que tienen con su esposa y con sus hijos. La segunda parte del estudio arrojó que los hombres que tienen esa experiencia real de amor hacia Dios, porque han recibido su salvación, porque han querido que Cristo habite en sus vidas, porque quieren ser a Dios fieles y mostrarlo con evidencias, tiene un impacto especial en la vida familiar, no solo en su matrimonio, sino con sus hijos. Y entonces él decía que estas personas, estos hombres, afectan positivamente en la vida de sus hijos desde pequeños, porque, número uno, están más involucrados con ellos, con sus hijos, se interesan más por sus hijos, están más atentos a ellos, aman el compartir con sus hijos. Se produce en el corazón de aquel que es hijo de Dios por medio de el conocimiento de la palabra de Dios y el deseo de ser obediente a Dios, se produce el milagro de la ternura de corazón. Y esa ternura de corazón lo que hace es que mueve a la persona a querer mostrar ese amor, a arropar a sus hijos con amor, a querer estar presentes en la vida de sus hijos. Él decía que esos padres
están involucrados mucho más en la vida de sus hijos que aquellos hombres que no asisten regularmente a la iglesia o que no tienen ningún contacto con Dios. Increíble, pero cierto. El segundo aspecto es que esos padres pasan en promedio más tiempo semanalmente, y él hablaba de 2 horas, pasaban 2 horas más en promedio cada semana junto a sus hijos que aquellos hombres que no son creyentes. Y en tercer lugar, él dice que los estudios trajeron a la luz este fenómeno, que el 65% de los padres demostraran en su trato que eran más afectuosos y cariñosos que aquellos padres que no tienen a Dios en sus vidas. Hacemos una pausa para regresar con este tema. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Medicina para la familia. Padres, Dios los invita a que lo busquen y lo amen. Los llama a que guarden en sus corazones su palabra, a fin de que sean hombres que, siendo fieles, puedan sembrar en sus hijos el amor y la obediencia a Dios. Y es ahora el tiempo de hacerlo. Continuando con los resultados que este investigador nos está ofreciendo, él dice que ocurre otro aspecto sumamente importante dentro de este cuadro, que es cómo afecta la vida espiritual genuina dentro del vínculo de los padres a los hijos. Él dice que los hijos nacidos dentro de un matrimonio estable, que muestre el amor de Dios, que los papás están cercanos a los hijos y son tiernos con ellos y
y su presencia los encamina, los disciplina. Dice que esos hijos muestran más estabilidad, son más coherentes y son más cariñosos, más dados a mostrar su amor que aquellos niños que viven en hogares donde hay hostilidad, donde hay enfrentamiento, donde hay una guerra permanente, donde los padres no están presentes. Entonces, esto nos lleva a la última de las notas que este hombre dice, que la voy a leer. El profesor Bradford dice, este experimento y el expediente que arroja proporciona una serie de evidencias, quiero subrayar eso, proporciona una serie de evidencias, varias evidencias, que indican que la religión, como él le llama, es una respuesta a la problemática masculina, es decir, a la tendencia de los hombres de llegar a separarse emocional o físicamente de los hijos y la madre de los hijos cuando se rompe la relación. Este hombre está diciendo, hay evidencias suficientes para entender que cuando existe una relación genuina, real, verdadera, entre este esposo, este padre y Dios, sus actitudes, su manera de vivir, su forma de ver la vida va a ser completamente diferente. Y añadió, esto es otra cita que él dice, encuentro que los padres cristianos y que esos padres, los padres que tienen amigos que son cristianos, tienden en promedio a tener matrimonios felices, a ser comprometidos, a ser padres cariñosos, a casarse y mantenerse casado con la madre de sus hijos. Escuche bien, escuche lo que él le está diciendo. Él dice, frente a todas las evidencias que este estudio ha aportado, encuentro que aquellos papás o esposos que se relacionan con amigos cristianos son menos propensos en promedio a tener matrimonios infelices, a estar separados, a ser irresponsables, etcétera, etcétera. Lo voy a decir ahora de forma positiva. Los padres que se mantienen en Cristo y tienen relaciones con amigos que piensan igual porque son cristianos y porque entienden que deben a Dios amor, reverencia, obediencia. Estos padres, la compañía que tienen los unos con los otros los fortalece y pueden tener familias más estables, ser personas comprometidas con su relación, ser personas que no se llegan a separar emocionalmente de sus hijos. Y entonces quiero leer una frase que encaja perfectamente con esto, porque Pablo le decía a Timoteo algo sumamente interesante, y le decía que una de las cosas que podían mantener a una persona estable en el Señor es la siguiente. Le decía, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Está diciendo, tú debes desechar las corrientes que están de moda, en el caso nuestro, la infidelidad, el adulterio, el desmembramiento familiar, la indiferencia de algunos padres de irse, de ausentarse, de renunciar a los hijos que nacieron de ellos. Y dice Pablo, si tú te huyes de esas pasiones, esas cosas que laten en el corazón y que cuando encuentran cabida se desbocan, si tú huyes de eso, también podrás unirte a seguir a aquellos que como tú creen en Dios y que como tú aman a Dios y que como tú se mantienen firmes en sus convicciones. Si te unes a esas personas, entonces vas a disfrutar con ellos la justicia, el amor y la paz. Justamente eso es lo que necesitan nuestras generaciones en el día de hoy. Aprender que lo que debe seguir, la vida que se debe tener, tiene que estar marcada por estas cosas.
la justicia, hacer el bien, hacer lo que Dios dice que es recto, no desmembrarse unos a otros, no dividirse, que no haya disarmonía, desafecto, desamor, frialdad, sino que haya paz y que se siga la paz. Por lo tanto, esa inquietud que este hombre tuvo de decir, pero ¿qué es lo que le pasa a los hombres de América? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Que se olvidan, que renuncian tan fácilmente a lo que es algo natural, a lo que edifica sus vidas, que es la relación entre su esposa y él, que es la familia. Él dice, entiendo que si ellos hacen esto, van a tener matrimonios felices, estables, comprometidos, a ser padres cariñosos, a casarse y mantener la relación matrimonial. De nuevo Dios nos dice que aquello que Él hizo, que lo hizo con propósito, se rompe cuando el hombre y la mujer se olvidan, cuando le dan la espalda a Dios, cuando sacan a Dios de sus vidas. Estos resultados ponen de manifiesto algunas verdades. En primer lugar, quiero subrayar esto. No es que cualquiera vaya a la iglesia y siga viviendo su vida, es una persona que decide hacerle caso a Dios, que decide tener a Dios en su vida, que decide hacer la voluntad de Dios, una persona que disfruta siendo obediente, entendiendo que los marcos de referencias que Dios da son marcos para bien y no para mal, que Dios es el que salva nuestras vidas y asimismo quiere salvar nuestras relaciones. Dios quiere que vivamos siguiendo lo que es justo, lo que es grato, lo que es bueno, lo que trae paz, lo que edifica. Cuando una persona, y en este caso, porque el estudio se hizo con hombres, los hombres creen y viven de esa manera, entonces la problemática que pueda surgir, los conflictos que puedan surgir en la vida diaria, en el roce diario, van a ser vistos a los ojos de Dios, no porque salga el egoísmo, no porque se quiera imponer un estilo diferente, sino porque las personas evitarán que sus matrimonios sean estrangulados, que sus familias vivan bajo el sopor del dolor, el sufrimiento y la vergüenza. El hombre cristiano, el hombre que ama a Dios, el hombre que obedece a Dios, aprende a desechar el amor egoísta, aprende que es necesario mantener la unidad y aprende a que el compromiso y la fidelidad con la esposa y con los hijos es algo que agrada a Dios, pero es algo que afecta positivamente, algo que edifica su vida. En Efesios capítulo 5, versículo 25, Dios lo dice en su palabra. Lo voy a leer y vuelvo a enfocar, vuelvo a decir, este es un estudio que se hizo con varones ante el gran problema del rompimiento y el abandono. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios claramente, primero el versículo 25, maridos, está hablando a los esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está diciendo, el hecho de que el hombre ame a su mujer y a sus hijos tiene que ver con que ese hombre ama a Dios, primeramente, porque lo ama en primer lugar y porque entiende que el amor de Dios lo ha bendecido, lo ha salvado, lo ha santificado, ha puesto pensamientos, estilo de vida, comportamientos diferentes. Así lo refleja en su familia. Y eso establece una relación que permite que sea oxigenada continuamente, que pueda respirar la familia en una atmósfera de amor. El papá pone el ejemplo, el esposo pone el ejemplo, el esposo ama, el esposo protege y de esa forma los hijos van a crecer. Mira cómo dice, así como Cristo amó a su iglesia, es decir, se entregó por todos aquellos
que hemos recibido su amor. Así como Él se dio, Él derramó su vida por nosotros, ese grupo de personas que le conocemos y le amamos, formamos lo que Él llamó su iglesia. Esa congregación, esa familia, aprende a amarse porque aprende a amar a Dios. El Señor nos enseña a amar. Y por tanto, en las relaciones interpersonales, en este caso matrimonio, en este caso hijos, padres, Dios dice que si aprendemos a amar como Cristo amó, las relaciones van a ser relaciones diferentes. Amar así como a su propio cuerpo, no desecharlo, no decirle a la esposa vete, no decirle a los hijos vete, sino amarlos tanto como se ama a sí mismo y se cuida a sí mismo. Y por lo tanto, puesto que eso existe, versículo 31 dice, esta es la razón por la cual Dios al establecer el matrimonio dijo al principio, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Lo que Dios planeó es para bien, no es para mal. Que hoy se haya dañado porque el egoísmo ha irrumpido, ha poseído el corazón del hombre o de la mujer que no aman a Dios, no quiere decir que el plan de Dios sea malo o que el plan de Dios ha fallado. Aceptemos nuestra responsabilidad, somos nosotros los que hacemos daño. Este estudio tan evidente, a mí me llama la atención que la prensa que publica continuamente cosas malas y que insiste en que el matrimonio no sirve y que hay que destruir eso, que eso es anacrónico, no haya publicado eso, no le haya dado énfasis y haya llenado la tierra con esta información. ¿Y por qué no ocurre? Porque el ser humano se ha acostumbrado a autosatisfacerse y a entender que lo que importa es su vida, vivirla como quiera y que ningún compromiso en este tiempo tiene validez. Yo le invito en el nombre de Jesús a que usted mire que Dios nos da una y otra vez la medicina para sanar a un mundo que necesita padres, a hogares que necesitan hombres, la presencia masculina para ayudar, dirigir, guiar, enriquecer a su familia. Y lo único que la única manera en que esto puede ocurrir es volviendo a Dios, aceptando a Dios, amando a Dios, recibiendo el amor de Dios a través de Cristo, pidiendo a Dios que salve nuestras vidas. Y de esa forma, siendo usted salvado, usted será un padre que amará y edificará a sus hijos y sostendrá su matrimonio. Y el mundo, en este caso nuestra nación, recibirá el beneficio de usted tener una familia sana. Que Dios lo bendiga.